qué tema que nosotros analizamos en el observatorio matinal durante la madrugada. Una gran cantidad de viviendas que están al borde del colapso, que han sido hechas de manera equivocada, autoconstrucciones, construcciones hechizas que están a punto de caer. Tenemos a un ingeniero acá en piso que nos va a indicar qué es lo que tendríamos que tener cuidado para construir. Pero Rosa María Cabrera ha llegado a San Martín de Porres y nos cuenta cuál es el panorama, Rosita, en estas casas que están en la ribera del río sobre todo. Bienvenida. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en la cuadra 30 de la avenida Morales Duárez, en San Martín de Porres, y observamos cómo se encuentran varias de las viviendas. Vean tal cual como se encuentran las estructuras, no son bases sólidas. Estas viviendas, varias de ellas han colapsado ya en anteriores oportunidades. Por ejemplo, la que está ponchando en estos momentos mi compañero Javier Minaya, que hace 2 años tanto una madre junto a su hijo perdieron la vida, y hasta el rescatista que intentó auxiliar también y retirar varias de los materiales que habían dentro también resultó herido. Vemos que otras viviendas tienen hasta 2 o 3 pisos, imagínense, en estas circunstancias, en las cuales ahora en el invierno y durante la humedad, la crecida del caudal va a ser cada vez más fuerte y podría, pues, de alguna manera seguir afectando a otras viviendas donde sí hay personas que están residiendo, como por ejemplo en el lateral derecho que tenemos, hay personas que todavía continúan viviendo en estas casas, ¿no? Y hasta están tratando de avanzar una construcción. Te voy a mostrar algo sorprendente, Julio. Mira, observa muy bien para aquí. Vamos ahora al lateral izquierdo. Esta vivienda de la esquina tiene varios ladrillos en el tercer piso que quieren construir. Imagínate, a la ribera del río nada más. Parece que a los dueños no les importa que cada vez estas bases se puedan caer, que puedan colapsar. Continúan en la construcción de un posible tercer piso. Y ya vemos que hay otras viviendas como las de aquí que flotan en el aire. Realmente es de terror. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, el Senami ha mencionado, ha informado que ahora en la selva, hasta ese 31 de mayo, o sea, hasta mañana, inició el día 24, el lunes. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Intensas lluvias, también truenos que se han presentado y la población está asustada. Ahora aquí en Lima, en nuestra capital, hablemos de lo que podría pasar. Realmente podría ser aterrador porque iniciamos el invierno este 20 de junio, ya no falta nada. Estamos a puertas del inicio de una nueva temporada y realmente las viviendas que están aquí y que estamos observando van a ser las más afectadas por el incremento del caudal. En estos momentos estamos observando que el caudal está bajo, sin embargo, en los próximos días quizás la situación podría ser completamente diferente, Julio, y los más afectados van a ser los propietarios de estas casitas que están en constante peligro. Seguramente más adelante tenemos también la versión de un especialista para conocer más acerca de estas construcciones y cómo evitar también ponernos en peligro. Julio Fernández. Así es, Rosa. Te lanzo un dato, Rosa. Y además les comento, en el 2017, fenómeno del Niño Costero, cuando yo era reportero, he ido a todos estos lugares, todas estas riberas del río, la misma problemática. Año 2017, no solamente en San Martín de Porres donde te encuentras tú, a lo largo y ancho de Lima, con esta casa, cubriendo diversos... Y siempre la problemática era, Mari, están a punto de colapsar, no construyan más, pero acá hay un tema también de la propia autoridad que permite el avance de este tipo de construcciones y luego la tragedia. Ahí está, mira. Y en realidad vemos todos estos videos que están corriendo en la pantalla. Por ejemplo, este techo que se viene abajo cuando están en plena construcción, y eso claramente es de que eso no ha sido hecho por profesionales. Tenemos otra construcción que estamos viendo, las bases, y miren cómo de un momento a otro, toditito efecto dominó se va abajo. Acá tenemos una que por el tema de las lluvias hay deslizamientos y demás. Y bueno, ocurre, por ejemplo, ahí está el deslizamiento y cómo se termina desmoronando. 7 de cada 10 casas son autoconstruidas. ¿Qué es esto? ¿En dónde estamos? Porque luego puede venir la tragedia. Mira, está en la ribera del río también, Mari. A ver, vamos a ver otra más que viene ahora. Ahí está. Esa es la que vimos hace un ratito, el tema del techo, ¿no? Mira esta de acá, cómo está literal en el aire, sin una base. Este edificio llama tanto la atención, bien pintadita, se ve toda mona. Sin embargo, veamos el lugar donde está la estructura. ¿Qué tipo de ladrillos habrán utilizado? ¿Habrán sido sólidos o no? No lo parece. Sin embargo, para poder saber más sobre ese tema y sobre esta estadística que preocupa muchísimo por la informalidad en las construcciones, estamos junto al ingeniero
ingeniero Hugo Tabulla, él es de Aperture Ingeniería. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, ingeniero. Y usted ve estas imágenes, y también lo que hemos visto en el enlace en vivo con Rosa María de San Martín de Porres, sobre cómo la estructura, la base, está literalmente en el aire. ¿Qué tipo de base sólida tiene que tener una vivienda para que no se vaya a caer, como hemos visto? Bueno, antes que nada, para hablar un poquito de la estadística que hablan de las 7 de cada 10 casas, yo que trabajo más en provincias, creo que ya es mucho más inclusive. Podríamos hablar de 8 o 9 casas. ¿En serio? Sí, es muy crítica la situación, y el tema de las casas que están construidas a las laderas del río, como tú mismo lo dices, cada año tenemos fenómenos del niño que afectan estas casas. Y esto ya es un problema, creo yo, a nivel ya no solamente de las personas, sino también de las autoridades que permiten esto, ¿no? Si bien acá en Lima hay más control de las municipalidades para poder construir, que te piden planos, licencia de construcción, todas estas cosas, en provincia la cosa está mucho peor. Acá en Lima tampoco que estemos demasiado bien. Yo te quiero hacer la pregunta, me deja escandalizado. 7 de cada 10 es el banner. Tú indicas que has visitado provincias, has hecho estudios, que estaríamos hablando casi de un 10 de 10. Si no es 10 de 10, 9 de 10. Ahora, para mí se queda corta esa estadística. Cuando una persona va a construir su casa, como veíamos en este informe que han sacado medio de comunicación, dice el maestro de obras se encarga, ¿no? Entonces, no alguien que ha estudiado suelos, por ejemplo. ¿Quién es la persona autorizada para poder hacer estas viviendas entonces? Ciertamente es un ingeniero civil, ¿no? A nivel de diseño, claro, está un arquitecto, pero muchas veces ni siquiera de eso disponen los dueños de casa, ¿no? Prefieren al maestro, que el maestro te encarga de todo, que no, el maestro tiene mucha experiencia. Y yo personalmente conozco maestros muy buenos, pero ellos se encargan de la construcción, nada más, no del diseño. Ciertamente... Aparte de la ingeniería, ¿no? Correcto. Así o sea, ellos lo pueden hacer, pero no es lo ideal. Sí, claro. ¿Cuál es el procedimiento que debería tener toda construcción, toda? Toda construcción primero debería pasar por, previo antes de siquiera hacer un diseño, es un estudio de suelos, para definir el suelo en donde está siendo construida tu casa. A mí me ha tocado ver, ¿no? Que de una cuadra a otra el tipo de suelo varía totalmente, ¿no? Un suelo arcilloso, por ejemplo, es un suelo muy crítico para construir casas. No sé, entonces, más de un piso, 2 pisos ya en ese tipo de suelo es muy peligroso, ¿no? Eso. Y hablando de los ladrillos, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo yo aquí en mi mano? Ese es un ladrillo pandereta. Pandereta, ¿y eso significa que es para...? Para dividir espacios, básicamente, ¿no? Pero ya yo y muchos ya otros colegas que estamos en este rubro, ya hasta ni siquiera para eso lo utilizamos, porque es un ladrillo muy malo, ¿no? Si es que quieres dividir espacios, inclusive este ladrillo acá, que es el ladrillo que todo ingeniero recomienda, ¿no? Que es el King Kong de 18 huecos, ¿no? Es mucho mejor que este ladrillo, ¿no? A nivel pesa más de también. resistencia a la compresión, que claro, pesa más, hay mayor cohesión entre el concreto, porque como tú ves aquí estos alvéolos, esto se lo coloca así, estos alvéolos permiten que el mortero pase y crea una adhesión entre el mismo, entonces hace que la pared sea mucho más consistente. Ingeniero, ¿no? ¿Qué pasa? Porque esto es en todos lados, ¿ah? Esto es en todos los distritos y demás. Sí. ¿Qué pasa si alguien va a comprar, por ejemplo, un departamento? ¿Ya? Te muestran la torre, bacán, el proyecto todo bacán, pero ¿qué debe exigir uno? ¿Con qué ladrillo se ha debido hacer ese departamento? Muchas veces, pues, por ganar más habitaciones, hacer más depas, se usan de repente ladrillos más livianos. Ciertamente uno como dueño, ¿no? Que quiere alquilar un departamento, la sugerencia mía es que siempre pidan los planos. Eso a nivel legal tienen que estar, tal cual está distribuido en los planos, tienen que estar los departamentos. Si uno, como dice, no tiene experiencia, lleva los planos hacia un ingeniero, y el ingeniero tal vez si mira, esto está bien, a mí me parece que la construcción está bien, o capaz te puede decir, no, está mal, está mal. ¿Solo con los planos? Sí, porque tienen que regirse a eso a nivel de la municipalidad. Al menos aquí en Lima, la mayoría de proyectos inmobiliarios tienen que estar regidos así. Y a nivel de ladrillos, ¿qué ladrillo debe usar un...? ¿Y este para qué es? Este de acá es el ladrillo pastelero que le llaman, es más que nada para coronar las casas en los últimos techos. ¿Y es correcto usarlo? No, esto es más que nada decorativo y también para que la lluvia discurra y no afecte tu losa, ¿no? Sí, ¿decías? Correcto. Entonces, el ladrillo que utilizan en las construcciones ya de más de 4 o 5 pisos, los departamentos acá en Lima, obviamente, no más de 10 pisos, ya se está hablando de otro tipo de diseño constructivo. El sistema que usa el 90% de las casas de Perú es un sistema que se llama de albañilería confinada, que predomina los muros para aguantar las cargas. Cuando ya estamos hablando de un departamento de más de 5, 10, 15, 20 pisos, se utiliza el sistema aporticado, que ya es el sistema en donde tu viga y tu columna son mucho más grandes, mucho más robustas, y estos ladrillos simplemente ya son para
dividir espacios para separaciones, nada más, correcto. Bueno, no, esta de acá, ¿para qué sirve esta de acá principalmente? Ese es ladrillo de concreto. Este de acá a nivel de... es mucho más pesado que este ciertamente, pero a nivel de costos también es mucho más caro. Ese ladrillo de acá estamos hablando de 80, 90 céntimos la unidad. Este estamos hablando de los 2.50, 3 soles, dependiendo de la zona. Exacto, ¿no? pero más allá del ladrillo, que al final el ladrillo es una anécdota, el plano, ¿no? Sí. Y el estudio del piso. Así es. De nada nos sirve tener el quincón, tener esto, si en el estudio del piso Pero sale que no puedes levantar un ¿qué tema. ladrillo utilizas? ¿No? Porque está diciendo que esto de acá ya no se deberían utilizar, sino los que tienen más huecos, ¿no? ¿Cuánto puede costar este, por ejemplo? Este ladrillo, por ejemplo, te puede estar costando, ¿no? Entre, no sé, 70, 80 céntimos. Este de acá te puede costar, como te dije, 90, un sol. Entonces la diferencia en precio no es mucha, ¿no? Es mucha, es 15, 20%, ¿no? Y este que supuestamente es el más... Esto de acá sí, como le digo, ya es una diferencia de, estamos hablando de un solo ladrillo, ¿no? Pero siempre estudia primero el piso, ¿no? Sí, luego ya vemos qué ladrillo y lo que yo le hablo a los dueños de casa es que ciertamente es un gasto extra contratar un personal, un ingeniero, un especialista para que haga tus planos, tu diseño, tu casa, pero a la larga es un ahorro, porque muchas veces a mí me llaman de muchos lados aquí de ICA, donde yo más laboro, con problemas que a la larga tienen que resolverse de nuevo, claro, y ocurren más gastos. Consecuencias como las que tenemos acá atrás en el video. Ingeniero, muchísimas gracias por esta info, que Renata es bastante útil. Importante lo que dice el banner, no deberíamos autoconstruir, no al maestro de obra, porque tenga la experiencia que la tiene, sin embargo hay que hacer un estudio previo para que luego se compren los ladrillos adecuados. Gracias.